Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sumarse a esta segunda sesión de Semana Comex. Ahí vemos que hay bastante gente aún en sala de espera ingresando, así que vamos a esperar un minutito nomás, esperando que se conecten todos y ya arrancamos nomás con esta sesión sobre análisis de mercados. Bueno, ahora sí, se siguen sumando un par, pero vamos a dar comienzo a esta segunda sesión ya de la Semana Comex. Hoy a la mañana muchos de ustedes ya se sumaron a la primera sesión y al workshop que tuvimos, así que ante todo, gracias por sumarse, bienvenidos a esta otra sesión de la Semana Comex. La Semana Comex está pensado para hacer un ciclo gratuito de capacitaciones para fortalecer sus conocimientos sobre comercio exterior y que puedan explorar nuevas oportunidades en el mercado global. La Semana Comex fue diseñada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Conecta Américas, junto con el BID Intal y la Cámara de Comercio Internacional. Para quienes no nos conocen a nosotros, a Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe, que fue creada en el año 2014 en colaboración con nuestros socios Google, Mastercard, Zealand, Meta y DHL. Hoy en día Conecta América ya cuenta con más de 700.000 usuarios en la plataforma, así que si aún no son parte, los invito a todos a ingresar a conectamericas.com y a ser parte de forma absolutamente gratuita. Ahora sí, vamos a meternos de lleno, después de esta intro, en lo que es la Semana Comex. A lo largo de esta semana vamos a ver muchos temas. Vamos a hablar de cómo embarcarse en el comercio internacional, cómo establecer una estrategia comercial efectiva, cómo seleccionar mercados adecuados, cómo adaptar sus modelos de negocios para tener éxito en un entorno global, qué herramientas tienen para financiarse y muchas otras cosas. Además, al finalizar cada uno de los días de esta semana, de lunes a viernes, al final del día todos ustedes van a estar recibiendo un mail con material descargable y con las grabaciones de las sesiones por si se perdieron alguna parte o se tuvieron que retirar antes. Y los que quieran ver cuáles son las sesiones que vienen, por si aún no lo vieron, pueden acceder a conectamericas.com/Semana Comex. Ahí tienen la agenda de toda la semana, los horarios en los distintos países y demás. Así que pueden enterarse un poco más ahí. Esta sesión en particular, la que vamos a tener en este momento, vamos a hablar de análisis de mercado en particular, para aprender un poco a cómo evaluar y seleccionar los mercados internacionales para tus productos o tus servicios, cómo identificar oportunidades de exportación y demás características que son importantes a lo largo de este proceso de análisis. Quien nos va a estar acompañando hoy, va a estar de hecho liderando esta sesión, es una amiga de la casa también, Andrea D'Amico. Andrea tiene una experiencia profesional muy larga, de más de 20 años ya trabajando en comercio internacional. Ocupó muchos roles de relevancia y tiene una exposición importante en organizaciones del sector tanto público como privado. Andrea hoy en día es directora y fundadora de AD Export, que es una empresa que trabaja liderando e implementando la expansión internacional de empresas en diferentes rubros. Ella también se desempeñó como jefa de proyectos de promoción de exportación en Uruguay 21, la agencia de promoción de exportaciones ahí de Uruguay, y también tuvo una experiencia de 11 años como Senior Trade Officer en Citi. Así que todo esto le valió para consolidar una visión global en el mercado internacional, abarcando desafíos operativos, pero también financieros involucrados en los negocios. Así que la experiencia y la trayectoria que tiene Andrea es muy enriquecedora, así que aprovechen la sesión de hoy para evacuar todas las dudas que tengan. Para mí es un gran honor contar con la presencia de Andrea hoy aquí, así que aprovechen mucho esta oportunidad. Si tienen dudas, consultas o cualquier inquietud a lo largo de la presentación de Andrea, abajo en la ventana de Zoom hay un botón que es para dejar preguntas, así que lo pueden ir dejando ahí, en esa opción de preguntas, que cuando finalice Andrea su presentación, vamos a estar evacuando todas estas consultas y conversando un poco con ustedes sobre las dudas que tengan sobre esta temática, así que no se olviden de ir dejando ahí sus consultas. Solamente un aviso parroquial, que recibimos muchas consultas hoy en la primera sesión
sobre las grabaciones, la asistencia y demás. Al finalizar el día, como les dije, van a estar recibiendo un correo con la grabación, por si se perdieron alguna parte, y el material descargable. Y si alguno se conecta un poco más tarde a las sesiones o se retira antes y se pierde alguna parte, no hay problema, puede asistir después la grabación por el tema de la asistencia o de la solicitud y la emisión del certificado de participación. No hay ningún tipo de problema. Si se tienen que retirar antes o si se pierden unos minutos, nosotros ya tenemos el conteo de todos los que van participando, así que no se preocupen por eso. Ahora sí, no quito más minutos a esta sesión. Le doy la palabra a Andrea. André, ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor, como comentaba, y el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a Conecta Américas por la invitación. La verdad que para mí también es un gran honor. Así que me dispongo a compartir pantalla y hacer la presentación. Lo que les quiero contar es que esto lo planeé de una manera para hacerlo bien práctico, bien dinámico, y que ustedes se puedan llevar cosas concretas como para empezar a planificar sus mercados de exportación. Por lo cual los animo a que hagan todas las preguntas que consideren, todas las inquietudes que tengan, las vamos a tratar de evacuar y pensar bien desde el caso, desde el ejercicio y desde lo práctico. Así que voy a compartir acá mi pantalla. Entonces, bueno, la primera pregunta que a mí me parecía interesante empezar, o sea, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Primero vamos a repasar brevemente por qué exportar, por qué siempre estamos con este tema de impulsar la exportación, el comercio internacional, ¿por qué exportar? Segundo, ¿por qué una vez que decidimos exportar es importante hacer un plan, tener una selección de mercados? Y segundo, ¿cuáles serían los pasos a seguir en una selección de mercados y cuáles serían algunos factores claves de la estrategia a tener en cuenta? Entonces, vamos al primer punto. ¿Por qué exportar? En primer lugar, porque diversifica el riesgo. O sea, es aquello de no tener los huevos en la misma canasta. Siempre que la empresa tiene otros mercados, eso le asegura una diversificación del riesgo. Por otro lado, la exportación genera más ventas, genera mayor facturación en la empresa, eso genera también, al tener que producir más, una mejora, economías de escalas que impactan en una mejora de la productividad. Esto hace que además la empresa tenga que cumplir con estándares internacionales, o sea, deja de jugar en el mercado local y la obliga a estar siempre cumpliendo con estándares internacionales. Eso la profesionaliza y la hace más competitiva. ¿Por qué? Porque la hace más productiva, más rentable y le hace diversificar su riesgo. También esto hace que la empresa tenga que estar conectada mucho más con la innovación. ¿Y qué es lo que sabemos? Que las empresas que exportan son más rentables, más productivas y más innovadoras. En conclusión, esto asegura la supervivencia en el largo plazo de la empresa. Por eso es que decimos, bueno, exportar es una buena idea y es importante y es saludable para la empresa. Entonces, una vez que decidimos exportar, ¿por qué es importante, una vez tomada la decisión, hacer una buena selección y análisis de mercados internacionales? Nos manejamos en un escenario de recursos limitados, no solo económicos y materiales, sino recursos de tiempo, ¿no? En general los recursos son limitados, aunque contemos con todo el dinero del mundo. Entonces necesitamos ser súper eficientes, administrar la energía y dirigir los esfuerzos, enfocándonos, dirigir los esfuerzos en forma eficiente, para evitar desgastes en los equipos, para evitar errores que generen impactos negativos en el ánimo también del equipo, de la empresa frente a esta iniciativa. Y ahorran tiempos y costos, obviamente. Si nosotros hacemos una buena planificación y una buena selección, vamos a tener
una mayor probabilidad de éxito. Un análisis bien hecho y acompañado de una estrategia adecuada tiene altas probabilidades de alcanzar los resultados deseados. Entonces, ¿por dónde empezar? Una vez que decidimos exportar, entendimos que es saludable para nuestra empresa y por otro lado, entendimos por qué es importante trabajar en la selección de mercados, bueno, ¿por dónde empezar? Y ahí hay un momento en que uno se enfrenta a una página en blanco, a un universo que no sabemos cómo administrar. El primer lugar para empezar son los datos. Ese es el primer lugar por donde empezar. ¿Tá? Lo que tenemos que hacer es comprender el escenario macro. ¿Tá? ¿Dónde se juega lo que, como diríamos en Uruguay, dónde se juega el partido para esto? ¿No? En lo que es la importación, la exportación, y cuando digo producto, me refiero a bienes y a servicios, no solo a lo que yo ofrezco al mercado internacional es mi producto. Mi producto puede ser un bien o un servicio, o un bien y un servicio. ¿Ah? Cuando digo un bien y un servicio, puede ser, por ejemplo, que vendo una máquina y esa máquina requiere de un servicio de mantenimiento. Entonces, sí, ampliemos la mirada a bienes y a servicios o al mix de unos y otros. Entonces, lo que tenemos que entender acá es dónde se juega el partido. Siempre hay un momento, entonces empezamos por los datos de importación, de exportación, buscamos informes, estudios de mercado, tenemos que identificar key players, quiénes son los grandes jugadores, identificar también las barreras y las oportunidades. Paralelo a esto, es importante que la empresa haga su FODA de exportación, ¿tá? Que mida sus fortalezas, dónde están sus oportunidades, dónde está débil y cuáles son sus amenazas. Con este escenario, una vez que entendimos cuáles son los grandes jugadores, hagamos una lista corta, en base a los datos. Y la idea es seleccionar un máximo de 3 mercados objetivos. Ya sea que la empresa exporte o esté empezando a exportar, más de 3 mercados es inabarcable. Porque además, si la empresa nunca exportó, no va a tener una unidad de comercio exterior. Y va a necesitar designar un equipo, va a necesitar administrar recursos o va a necesitar que uno de los directores de la empresa se comprometa con esta tarea. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer para desarrollar esta lista corta una vez que definimos y que sabemos dónde se juega el partido? Acá el punto es este. Les quiero poner un ejemplo. Supongamos que nosotros identificamos que para el producto que ofrecemos, en este caso un bien, por ejemplo, estamos en Uruguay, en Argentina, en algún lugar de Latinoamérica, nosotros vemos que el mayor importador es Australia. ¿Tenemos que ir a Australia? No, tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque quizá Australia es el mayor importador, pero ¿a quién le compra? Le compra a China y tiene un acuerdo de libre comercio con China. Es un mercado para nosotros vender desde acá allá, va a ser muy difícil que seamos competitivos. Entonces es muy importante, una vez que tenemos los datos, empezar a profundizar y a desmenuzar esos datos, porque además puede haber lo que se llama negocio intercompany. Ah, sí, el mayor importador y exportador son España y Francia, pero en realidad es la misma empresa que se importa y se exporta. Entonces tenemos que profundizar en esa información y entender realmente cómo es que está funcionando. Entonces, la lista corta va a ser un mix de aquello de donde se juega el partido, más de dónde es más viable y más posible para la empresa vender. Y no tiene que ser el mercado de mayor demanda, tiene que ser el mercado que nosotros podamos abastecer y el que esté preparado, que tenga un espacio, un market share suficiente para que nosotros entremos. Y ahí es donde tenemos que profundizar en lo que son condiciones de acceso, competencia, precios y otras variables
como la situación macro. Y acá mi sugerencia es que ustedes hagan un mapa de calor según variables clave. Para cada producto, ya sea bien o servicio, hay variables que son más importantes que otras. Por ejemplo, quizás si lo mío es un videojuego, la velocidad de Internet va a ser un valor clave. Si el país no tiene una buena velocidad de Internet o hay una nueva normativa que impide determinadas acciones o determinadas cosas, o si lo que yo hago en realidad yo no sé hablar inglés y en ese país se habla inglés, o no sé, si hay determinadas variables que son claves para mí y yo no las logro cruzar con el mercado objetivo, o sea, necesito mirar más allá de lo que es la import y la export, ¿sí? Esto lo quiero subrayar y darle muchísimo valor a esta etapa. A la otra etapa a la que le quiero dar muchísimo valor es a validar. Hoy la realidad es muy dinámica, entonces nos tenemos que olvidar, o por lo menos mi recomendación es olvidarse de aquellos planes y documentos de páginas y páginas donde se hacían estrategias y hojas de números y datos, sino la idea es tener una estrategia, definir, comprender dónde estamos parados y a dónde podemos llegar y qué es lo que nosotros en términos prácticos podemos hacer, y luego ir a validar. Porque yo le puedo decir a una empresa, mira, tu mercado, el mayor importador o el mercado donde tú tenés más oportunidad para este producto es Inglaterra, pero la empresa en realidad no tiene ni los recursos económicos, ni materiales, ni humanos para viajar a Inglaterra a eventos, a visitar clientes. Entonces, en los hechos no es viable. Hay que buscar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora en un marco de estas variables? Entonces, en el tercer paso de validar, una vez que entendimos el escenario macro, hicimos la lista corta en nuestro mapa de calor y nuestro FODA, es validar. Necesitamos entender cómo toman decisiones los compradores de nuestro producto. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que hablar con compradores y escuchar experiencias de otros en los mercados objetivos. Y a esto hay que dedicarle tiempo. Porque esto nos va a ayudar a saber, por ejemplo, cuánto tiempo necesitamos para colocar el producto. Y nos va a ayudar también, por ejemplo, quizá nuestro producto en nuestro mercado local, el proceso de venta lleva 6 meses, y en el mercado destino, bueno, por cómo se toman las decisiones y por las estructuras empresariales que tienen que ver con el producto que yo ofrezco, quizás lleva 18 meses. Entonces eso a mí me permite planificar y manejar y administrar mis ansiedades, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Al siguiente punto, que es la propuesta de valor. A veces estamos enamorados de lo que hacemos o de nuestra oferta y nos parece que es algo único, pero cuando salimos al mundo en realidad no es tan único y no es la razón por la que compra el cliente. Entonces, nuestro mensaje tiene que ir a lo que valora el cliente, a cuáles son sus factores críticos de decisión. ¿Es el precio? ¿Es el packing? ¿Es el compromiso que tiene la empresa? ¿Es la ética de la empresa? ¿Es el plazo de entrega? Porque una vez que nosotros definimos eso, es que vamos a hacer una estrategia de marketing, de comunicación y comercial alineada y definir un mensaje clave que realmente le llegue a ese cliente. Si no, nuestra comunicación va a estar desajustada o desacoplada de lo que el cliente necesita y no nos va a escuchar. ¿Está? Por otro lado, acá hay una cosa importante en lo que tiene que ver con la estrategia, que es manejar una comunicación para que cuando el cliente necesite, nosotros ya estemos de ahí de antes, ya nos conozca, ¿tá?
que no lleguemos a hacerle una oferta, sino que cuando el cliente tenga la necesidad, sepa que nosotros estamos hablando de eso. Y eso tiene que ver con algo que se llama Dark Social, que lo vamos a ver un poquito después. Y ahí es definir la estrategia. Y acá subrayo, dedicar tiempo a esto. Una vez que nosotros entendimos el escenario macro, hicimos nuestro shortlist, validamos, armamos la propuesta de valor, tenemos una comunicación y entendimos cómo le tenemos que hablar a nuestro cliente y cómo toma decisiones. Tenemos que tener una estrategia. Y nuestra estrategia, por ejemplo, a ver, les voy a poner un caso de una empresa con la que yo hago el managing de las exportaciones, que es una empresa que diseña muebles. Son productos de muy alto perfil y nuestro objetivo es entrar a Estados Unidos. Imagínense cómo son muebles además de cocina, para determinado tipo de cocina, de alto diseño, de muy alto perfil, que compiten con los productos que entran desde Europa a Estados Unidos. Bueno, empezamos a mirar, bueno, ¿dónde se juega el partido en Estados Unidos para este producto? ¿Dónde van? ¿Cómo se comportan los clientes? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿De dónde son socios? ¿Dónde está? ¿Cómo se mueve esta industria? Y descubrimos que hay una asociación que nuclea a toda la industria que tiene que ver con baños y cocinas, y que hay un evento al que todos van. Y que esa asociación, por ejemplo, tiene un programa de landing para empresas del exterior. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos de la mano y validados por el referente de la industria, que además nos va a introducir a potenciales socios de negocio de acuerdo a nuestro perfil. Si nosotros empezamos a buscar por cualquier lado, perdemos tiempo, llegamos mal, no llegamos por el canal correcto y perdemos plata. Invertimos un montón y además hay un tema, perdemos plata o invertimos un dinero de manera, capaz que perder plata no es exactamente la palabra porque nunca es una, pero somos ineficientes en la inversión de nuestros recursos. Hay cosas que además, mal hechas, impactan negativamente en la imagen de la empresa. Y eso también es dinero, se traduce en dinero al final del día. Por eso les sugiero dedicar mucho tiempo a definir una buena estrategia, que no quiere decir que no la podamos ajustar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Es a través de partners que se ingresan a este mercado, buscamos importadores directos, representantes, vendemos en marketplaces, es una app que se descarga, por ejemplo, y necesitamos estar en determinadas plataformas. Y acá, cuando decimos definir una estrategia para cada mercado, está bueno romper el límite de que el mercado es solo geográfico. El mercado como concepto no necesariamente tiene que ver con un área geográfica, sino que puede incluir otras variables. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Entendimos dónde se juega el partido, hicimos nuestro shortlist, validamos, definimos nuestra propuesta de valor, definimos una estrategia, y ahora tenemos que definir las acciones para implementar esa estrategia. Y la idea es, nuevamente, como les decía, no pensar en cosas pesadas, sino definir la estrategia, empezar a implementarlos y luego ajustar con iteraciones cortas. ¿Cómo se va a componer nuestra estrategia? Nuestra estrategia se va a componer de branding, de acciones que impliquen lo que llamamos en Uruguay chapa, ¿no? De construcción de marca, por ejemplo, puede ser dar clase, premios, cosas que jerarquicen a la empresa y a la marca, de un abordaje uno a uno a determinados prospects, y después de acciones de comunicación y de marketing. Y acá es donde vamos a lo próximo. Entonces, acciones de comunicación y de marketing y acciones de promoción como eventos, ferias, cosas concretas, rondas de negocio. Pero esto tiene que ser un sistema, no puede ser una cosa desalineada una de otra.
Y acá es importante que cuando nosotros hacemos campañas de comunicación y campañas de marketing, esto vaya asociado a lo que es nuestras acciones de promoción y a nuestro discurso, a nuestro key message, a nuestra propuesta de valor, y le hable a nuestro cliente. Y eso vaya permeando, y cuando el cliente tenga la necesidad, piense en nosotros primero, ¿sí? Y por supuesto, hacer los abordajes uno a uno. Pero saber que a veces puede no ser el momento, pero que nosotros estamos ahí. Y me detengo también en una puntualización en cuanto a lo que son los mercados, que dijimos, bueno, hacer un shortlist. Hablamos de este sistema, ¿no? Nuestro sistema, nosotros vamos a definir nuestros mercados, que van a ser nuestros mercados en los que vamos a ser proactivos, en los que vamos a hacer cosas, en los que vamos a ir a buscar clientes, donde nos vamos a mover. Y ahí vamos a ser proactivos, pero la idea es estar abiertos también. Entonces vamos a ser reactivos a oportunidades que aparezcan, porque una vez que ustedes empiecen a estar en el sistema, lo que va a pasar es que les van a decir, ay, bueno, y no te interesa tal cosa, y no te interesa Rusia, no te interesa Filipinas, no te interesa... Y capaz que son mercados que no pensaron, pero que tienen una oportunidad. Entonces, no descartemos nada, pero sí para administrar los esfuerzos, los recursos y la energía, lo importante es enfocarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? Los esfuerzos se diluyen. Y cuando los esfuerzos se diluyen, no somos eficientes en la asignación de recursos, los equipos se desaniman y el proceso lleva muchísimo más tiempo y tiene menos probabilidad de éxito. Y una vez que hicimos todo este proceso, es como que tenemos que empezar en un sistema de implementación de nuestro esquema de exportación. Y hay un tema de empezar a pensarse para afuera. Y acá les muestro también algunos recursos que encuentro que son útiles para buscar información. TrendMap es uno, sé que hoy estuvieron hablando de eso, es un recurso súper útil para ver los movimientos de comercio internacional. Agencias de promoción de exportaciones, cámaras empresariales, representaciones diplomáticas. Conecta Américas también es un muy buen recurso. Aladi tiene algunos recursos interesantes. Y luego las noticias de cada país y las especializadas de la industria, ¿sí? Entonces, y aquí hay algunas recomendaciones como más desde la práctica. Ustedes, por ejemplo, alguna agencia de promoción o las representaciones diplomáticas les dicen, bueno, quiero lista de importadores de tal producto. Y de pronto les van a pasar una lista enorme de 200, que es como muy difícil de manejar. Entonces ahí la recomendación que yo les hago es esta. Hacer un análisis previo y definir para ustedes, dentro de los importadores que les manden o dentro de la información que ustedes tengan, bueno, este y este son ideales para mí. Entonces, ser muy específicos y ver, bueno, me gustaría llegar a, y definir el rol, sabiendo ustedes además cómo se toman las decisiones, al CTO, al CEO, al asistente, al gerente de marketing o a la gerente de marketing. Entender y hacer un análisis previo, y ahí sí, porque eso es mucho más eficiente y va a ser mucho más fácil que consigan reuniones y que lleguen a los contactos concretos. Otra recomendación es, si van a exportar por primera vez, los contactos más interesantes, los que consideren los estrella, dejarlos para el final. Hacer el ejercicio y la gimnasia con los primeros, con los que consideren que de pronto les van a servir para hacer como un training, ¿sí? Y por acá estamos. Acá cierro yo lo que sería la lógica de cómo nos pensamos, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona, cómo se mueven las personas y empezar a ejecutar en base a eso. Y aquí sí abro el espacio de preguntas. También después que terminemos con el espacio de preguntas, me encantaría que ustedes,
siguiendo la lógica y lo que es el objetivo también de esta presentación, es que cada uno después al final, cuando cerremos el espacio de preguntas y respuestas, se presente y aproveche también este espacio para hacer networking entre ustedes, que también es uno de los objetivos de Conecta América, y es algo a lo que los animo a hacer y las animo a hacer en todo momento. Así que por aquí abiertos y me encantaría recibir sus comentarios y preguntas. André, espectacular, súper didáctico. De hecho, está súper animado ahí la opción de preguntas. Hay varias consultas. Justo vos acá estabas hablando esto último y me gustaría como explotar un poco tu experiencia, porque varios me preguntaron y otros pusieron, yo tenía justo esta misma duda mientras vos hablabas, sobre si las agencias de promoción de exportación pueden ayudarnos en esta etapa, cuando todavía no somos exportadores, cuando estoy haciendo el análisis de mercado. Las agencias de promoción de exportación, como es el caso de Uruguay 21, donde vos tenés experiencia, ¿pueden ayudar a una empresa en este estadio? ¿Y qué consejo le darías vos a una empresa para explotar al máximo los beneficios o los servicios que brindan estas agencias en cada país? Sí, sí, definitivamente me consta que es parte de los cometidos de cualquier agencia de promoción de exportaciones. Pero acá, ¿qué pasa? Depende también de cada caso, ¿no? Y de cómo funciona cada agencia y de cómo esté parada la empresa frente a la decisión de exportar, ¿tá? Entonces, si ustedes tocan la puerta y dicen, hola, quiero exportar, seguramente les manden primero un montón de material didáctico, etc. Y es muy difícil procesar y recepcionar todo eso. Entonces, yo creo que es importante manejar esta lógica de, bueno, quiero entender por dónde empezar. Y lo primero va a ser la parte de los datos. Y las agencias de promoción de exportaciones les pueden facilitar esa información. Y no pidan, les van a mandar quizá un montón de planillas, entonces pidan una reunión después de eso. Bueno, mira, necesito que me ayudes a procesar esto. Porque no hay cosas que uno ve en números, pero no son tan evidentes. ¿tá? Entonces, es muy importante no solo conocer, ver las planillas, sino entender, bueno, qué es lo que está pasando ahí adentro de esos números. Entonces, sí, definitivamente hay que ir a las agencias de promoción de exportaciones y a las representaciones diplomáticas. Les diría que es incluso de las instancias donde más ayudan y muchas tienen un acompañamiento muy fuerte. ¿tá? También las cámaras empresariales. En los diferentes países, o por ejemplo en Uruguay está la Agencia Nacional de Desarrollo, pero en Uruguay está también la Unión de Exportadores, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias. Esas cámaras también tienen diferentes esquemas de apoyo en esta etapa. ¿ah? Y además tienen muchas redes. Ustedes tocan la puerta y se empieza a abrir un mundo y empiezan a ser parte de un sistema. Entonces, definitivamente sí. Lo que a mí me parece clave es poder administrar eficientemente la información, porque si no lo que pasa es que recibís un montón de información y después te abruma y te desanima. Entonces hay que poder administrar ese proceso para llegar al lugar correcto, porque no existen las llaves reveladoras, no existen la magia, existe la construcción, el trabajo y el proceso y el análisis. Y nadie tiene la bola de cristal, pero sí hay elementos que nos permiten enfocarnos mucho mejor. Total, total. Y acá, por ejemplo, tenemos una pregunta interesante porque es Eduardo Molina Cabrales, nos pregunta él, ya hizo la tarea previa, ya identificó su mercado y él, por ejemplo, está en Uruguay y quiere ir a Colombia. Entonces me dice, me gustaría saber cuáles productos se pueden exportar desde Uruguay hacia Colombia, qué productos existen en Uruguay que no haya en Colombia. Yo ya tengo los códigos de exportación de mi producto. Entonces, sacando la salvedad, ¿no? Específicamente de Uruguay a Colombia, cuando yo ya tengo un mercado ya meta al cual quiero ir. Vos recién nombrabas, por ejemplo, las dependencias de las embajadas diplomáticas. ¿Qué otras fuentes o qué otras herramientas, incluso online, me sirven para ahondar aún más en ese mercado que yo ya identifiqué? Bien, ahí, ¿por qué definiste Colombia, Eduardo? Sería interesante, porque sí hay esquemas que
hay esquemas, digamos, hay matrices económicas que incluso eso a nivel de las agencias de promoción o de los informes países, los podés encontrar, que son análisis de oportunidades por mercado. O sea, lo que acá falta, acá se ofrece, y entonces ahí puede haber un matching para complementar los mercados. Ahí son las agencias de promoción, pero incluso hay matrices, hay una matriz de complementariedad económica que tiene una fórmula, que tiene cierta complejidad, pero las agencias de promoción las manejan, y en los informes país, por ejemplo, en Uruguay 21 se hace, y sé que muchas agencias lo hacen, son informes países, y a partir de ahí sacan matrices de complementariedad. En mi caso, quizá no es ideal ir buscando, bueno, qué es lo que puedo vender de un lado a otro, sino empezar por las necesidades de los mercados. Empezaría por el final, bueno, ¿qué necesita este mercado y dónde lo puedo encontrar? Que quiero llevar, lo que tengo lo quiero llevar de acá a acá, sin el análisis previo. Pero de cualquier manera, en ese caso lo que yo haría es buscar una matriz de complementariedad. Bueno, ¿vas a la agencia de promoción o vas a la representación diplomática? Bueno, sé que existen matrices de complementariedad, ustedes me pueden hacer este cálculo, y a veces están mismo en los informes países. Son bastante habituales encontrar fichas por países que se hacen, y ahí eso está bastante claro. Bueno, este mercado tiene tal necesidad o tal otra. Y después están los mitos, ¿no? O sea, que está bueno validarlos, ¿no? Por ejemplo, el mito de que en los Emiratos Árabes no hay agua. Y me pasó, ¿no? En alguna experiencia, quiero vender agua en Medio Oriente porque no hay agua, porque está en el desierto. Y uno va a un supermercado de Dubái, quizá alguno de ustedes haya estado allí, por ejemplo, y en realidad hay muchas más variedades de agua que en un supermercado de cualquiera de nuestros países, y quizá a precios hasta más convenientes. Entonces, está bueno cuestionar y ser crítico con lo que son mitos o cosas que existen, o también esto, mi tía que vive allá y no tiene nada que ver con la industria, me dijo, porque terminan siendo, no digo que sean cosas para descartar, pero muchas veces son impresiones personales o muy acotadas a una experiencia personal de cosas que están totalmente desconectadas con lo que son, con lo que es la industria o con una oportunidad real de negocio, ¿no? Porque acá lo que buscamos son exportaciones que se sostengan. Buscamos empresas que se conviertan en exportadoras y que elijan bien a dónde ir. La idea es esa, porque ese es uno de los principales desafíos de las empresas exportadoras. El primero es lograr la primera exportación, y luego, una vez que alguien ya confió, lograr que ese proceso se sostenga. Entonces, ¿seguimos? Absolutamente. Tenemos más de 50 preguntas, está súper animado esto. Hay algunas que tratan sobre temas que justamente vamos a abordar en próximas sesiones. Hay algunos preguntando sobre Incoterms, sobre bloques comerciales, y justo hay sesiones específicas donde la hora entera de la sesión va a ser sobre eso. Entonces, como para enfocarnos en específicamente lo que es análisis de mercado, vamos a dejar esas preguntas para esas sesiones, no se las pierdan. Acá de Bani, Ahí, sí. Luciano, solo en lo que es Incoterms y eso, o sea, no voy a entrar en ese detalle, porque aparte los Incoterms son cosas que se encuentran bastante online, buscando, hay bastante, pero sí ahí hay una recomendación: armar bien el precio. Estar prontos para cuando van a hablar con un cliente, saber, porque pasa mucho, a veces parece una obviedad, pero pasa mucho que no tenemos hecho el ejercicio del precio FOB y saber a cuánto, quien va a importar, quien nos va a comprar, ya sea un bien o un servicio, lo que está pensando es cuánto le cuesta puesto allá y a qué margen va a tener. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para tener esa conversación con el otro. Bueno, esto tú lo vas a poder revender a tanto, o el uso y costumbre de tu mercado es que le marginan 2 o 3 y tú además tenés un IVA de tanto. O sea, no importa quién lo pague, pero hay que tener esa información porque te posiciona en otro lugar y te jerarquiza.
Totalmente. Y relacionándolo con esto que vos hablabas, pero desde el otro punto de vista, justo nos hacen una pregunta sobre precio. Vos mencionabas durante tu charla, tengamos en cuenta los precios a cual los importadores de mi país de destino importan esos valores y demás. Entonces acá hay una pregunta que nos hacen, Carlos, que nos pregunta, ¿cómo puedo obtener información sobre los precios a los cuales compran las empresas del país al cual yo estoy mirando? ¿Hay alguna base de datos? ¿Hay estrategias? ¿Cómo puedo sacar un cálculo aproximado del precio de mi producto, pero en el mercado extranjero? El precio, digamos, si es un bien, es bastante fácil porque hoy con lo que son las páginas de e-commerce, uno puede ver, entrar a, no sé si es un alimento, uno ve, por ejemplo, a cuánto se vende y a cuánto está en el mercado retail, incluso la oferta y las ofertas que se hacen. Entonces yo buscaría eso. Cuando es un servicio, hay que preguntar. Y hay algunas fuentes que hay, porque es muy difícil que esa información esté publicada, o si está publicada, no sabemos qué tan actualizada puede estar o qué tan, capaz que se publica, no sé, por ejemplo, no sé, se publica un arancel de determinada industria, pero después el uso y costumbre en los hechos termina siendo diferente o mucho menor. Entonces, yo creo que ahí hay que preguntar. Entonces, está bueno preguntar, por ejemplo, en las gremiales empresariales, preguntarle a otras empresas que estén vendiendo a ese mercado, y no tengan miedo de esto, porque la verdad es que el mundo es ancho y grande. Entonces, existen clubes, por ejemplo, acá hay una cámara empresarial, la CUTI, por ejemplo, que es la Cámara de Tecnología e Información, tiene lo que llaman clubes de internacionalización, donde las empresas se nuclean e intercambian información sobre determinados mercados. En Uruguay 21 nosotros lo hacíamos mucho también, ¿no? Se sigue haciendo esto de, bueno, vamos a preguntarle a tal que te puede dar tal información. Eso si son bienes, buscando online, y si son servicios, pueden buscar online aranceles y cosas, pero también hay que validar en la interna. Bueno, ¿cuánto es? O cómo también es no solo el precio, sino cómo se cotiza, porque hay formas diferentes de cotizar según el mercado, y eso es re importante tenerlo en cuenta. 100%. Y acá Devani, si es que pronuncié bien el nombre, eh, nos recuerda que vos, por ejemplo, antes hablabas de que el mercado no es solamente el espacio geográfico, sino que hay que tener en cuenta otras variables, y nos pregunta como, por ejemplo, ¿qué variables son las principales o las más comunes al momento de analizar más allá del espacio geográfico? Y por ejemplo, estabilidad económica, estabilidad política. Si de pronto es un mercado que representa tremenda oportunidad, pero la economía está súper inestable y yo hoy voy a poder vender a un precio, pero después no sé, o es muy variable en cuanto a, está en medio de un cambio de gobierno, o hay una inestabilidad política importante, es muy difícil que las reglas de juego me den alguna certeza. Lo que hoy es válido, dentro de poco tiempo puede llegar a no ser válido. Por ejemplo, en determinados tipos de bienes o en determinado tipo de servicios, donde el canal de acceso o la forma en que se vende el producto son a través de licitaciones, el que haya un cambio de gobierno o el que haya cambio de autoridades en las organizaciones donde se toman estas decisiones es una variable importante. Porque quizá el momento y la oportunidad es, bueno, después que esto pase, porque ahí sí va a estar más despejado el tema. O he conocido casos de negocios que se cerraron y bueno, justo cambió la dirección o justo cambió el gobierno y se canceló tal o cual contrato que teníamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas variables. Y después, factores culturales. Por ejemplo, si nosotros vendemos un determinado producto para determinada edad, para determinado tipo de género, con determinados atributos, todo eso termina siendo importante e influencia en nuestro producto.
Totalmente. Y acá nos hace una pregunta alguien que todavía no exporta, que no tiene consolidado un departamento de comercio exterior, y nos dice, ¿es necesario contratar a un consultor, por ejemplo, para empezar con este análisis de mercado, o yo sin experiencia lo puedo realizar? Yo creo que sin experiencia se puede realizar. Hoy hay mucha información disponible, como siempre se dice, ¿no? El exceso de información a veces puede ser útil y a veces puede abrumar, pero en todos nuestros países hay agencias de promoción y hay representaciones diplomáticas, entonces yo empezaría por ir a los recursos, pensando en empresas chicas, por ejemplo, que todavía no exportan y que están muy en cero, empezaría por ir a los recursos que están sin contratar consultores, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin contratar a alguien. Sí es útil en determinado momento contratar a alguien para que diseñe un escenario y te acompañe en una estrategia. Pero hoy hay mucho programa disponible, hay muchas opciones, entonces no es necesario, se puede hacer, pero sí me parece importante apoyarse en los recursos que existen y crear red, no tener miedo de crear red. Totalmente. Y acá justo complementa, porque esto es dinámico. Acá Jorge Buendía, por ejemplo, dice, también tengan en cuenta que las páginas web de los supermercados de otros países pueden ayudarnos, por el tema que hablabas antes, André, de más allá de las plataformas de e-commerce, cómo obtener los precios en los mercados. Acá Jorge, por ejemplo, nos dice que él utiliza las páginas web de los supermercados y es totalmente cierto y súper útil eso, porque al menos vamos a saber el precio al cual lo compra el cliente. Desde ahí obviamente vamos a tener que ir descontando si tenemos un negocio B2B, pero es un buen mecanismo, ¿no? Para aplicar. Exacto. Sí, o Eh, mirar, por ejemplo, en Amazon cuáles son los bestsellers, a qué precio se venden, y cómo varía según el mercado las presentaciones de los productos. Total. Y algo que vos mencionaste brevemente con este cliente con el cual vos trabajás, esta empresa con el cual vos trabajás de exportador de muebles, alguien acá nos hace una pregunta sobre si asistir a ferias asistiendo, no como con su propio stand, sino como visitante, si sirve eso al momento de armar la estrategia de exportación. ¿Qué podemos obtener de una feria como visitantes? Sí, definitivamente, sirve. El tema es que una vez que ustedes entren en este mundo, les van a empezar a ofrecer miles de ferias de todo tipo, entonces hay que elegir bien. La recomendación siempre es, antes de exponer en una feria, ir y visitarla antes y validar que pueda ser el evento adecuado para ustedes. Porque si ustedes visitan, si van con cabeza no de ir a pasear, sino con cabeza de ir a hacer benchmark, ver cómo se presentan otras empresas, ver lo que se ofrece, a qué precio se ofrece, cuál es la propuesta, y decir, bueno, yo podría estar acá, tengo un espacio acá, sí, definitivamente es útil y es importante. Es más, puede llegar a ser un ahorro de tiempo porque puede ser que descarten, este evento no es para mí, nosotros no tenemos que estar acá. Y hay momentos también en que, por ejemplo, en moda pasa, ¿no? Que es la semana de la moda. Entonces, todas las ferias de moda son esa semana. Entonces, eso es buenísimo porque, por ejemplo, vas a, no sé, en Nueva York hay una determinada semana donde hay varias ferias que suceden a la vez, en determinado momento del año. Entonces, la idea es ir a visitarlas todas y hablar con la gente y conversar y llevarse las tarjetas y mirar después. O sea, sí, definitivamente es buena idea, pero no sin antes haber hecho todo el ejercicio previo. Si no van a Totalmente. empezar a viajar a cualquier feria de cualquier cosa y ahí es donde se dispersa todo. Sí. Acá Edwin nos hace una pregunta, bueno, él nos pregunta si de acuerdo a tu experiencia, André, si la certificación ISO 9001 ayuda a exportar, y como para no limitarnos a ISO 9001, extiendo un poco la pregunta. ¿Tener certificaciones del estilo de ISO, de estandarización o cualquier tipo de certificaciones abre mercados, ayuda a exportar a nuevos mercados a los cuales hoy no llegamos? Sí, a ver, acá es importante entender de qué producto estamos hablando, porque en determinados productos puede llegar a ser un factor de higiene. Sin esa certificación es inviable entrar.
es un factor de decir, bueno, necesito tener esto, si no, no puedo exportar. Y en determinado bien o servicio puede llegar a no agregar ningún valor, porque es irrelevante para el comprador. Entonces ahí me parece importante entender cuáles son las condiciones de acceso y me parece importante entender cómo funciona el que toma las decisiones. Porque nosotros, capaz que nos parece buenísimo tener un montón de premios, pero al comprador realmente no le interesa. Totalmente. De nuevo, acá en este ida y vuelta que tenemos, Jaime dice que lo bueno de participar en ferias, de lo que él obtiene, es que llega a conocer mejor la cultura del país, no solo a nivel cultural, sino la cultura de negocios del país, así que también para conocer, ¿no?, ese aspecto de cómo hacer negocios en el país al cual queremos llegar. Así que es súper importante conocer eso, más allá de la cultura en sí, social, la cultura de negocios. Así que gracias, Jaime, por ese comentario. También, y algo como para desmitificar, hay una pregunta acá súper interesante que dice, ofrezco servicios, ¿yo también puedo exportar y necesito hacer este análisis de mercado? Sí, absolutamente. O sea, hoy cuando conversábamos al principio, cuando decimos producto, estamos hablando de bien y servicio. Lo que la empresa ofrece es su producto. Y el producto puede ser un bien o un servicio, o un bien y un servicio. ¿Tá? Hay determinadas propuestas que incluyen ambas cosas. Entonces, sí, a nivel de servicios, también sí hay que hacer el análisis. A Absolutamente. ver, hay que hacerlo. Es recomendable hacerlo por las razones que vimos también al principio. Lógico, lógico. Y acá Lisette Vidal nos pregunta, ¿dónde puedo conocer requisitos de ingreso para mi producto en algún país al cual yo quiero llegar? ¿Hay algún lugar, algún ente, organismo o algo donde yo puedo saber qué me piden para entrar con mi producto a ese otro mercado? Bueno, en Trademap tenés esas condiciones, por ejemplo, el arancel lo vas a tener, pero después, por ejemplo, una vez que definís cuáles son tus mercados objetivos, eso se puede pedir, yo recomiendo pedirlo a las representaciones diplomáticas en destino. ¿Tá? Hay cosas que uno las puede sacar de Trademap, o te las pueden dar las agencias de promoción de exportaciones, pero hay cosas que son del que hay que estar allá para saber. Hay cosas que son de los usos y costumbres locales, o hay cosas que de pronto no son condiciones de acceso tan evidentes, pero hacen la diferencia y es importantísimo tenerlas en cuenta. Por ejemplo, me pasó el otro día que estaba tratando de tuvimos con una de las empresas que yo trabajo, que están en el rubro de moda, vendemos en un marketplace que se llama Faire, y ahí recibimos una compra de Alemania, y me saltó una cosa que decía, bueno, Alemania ahora tiene una norma de determinado packing y etiquetado, que si no mandás los productos bajo con determinadas condiciones, no pueden entrar. ¿tá? Entonces, nosotros tuve que entrar, completar un formulario, y había cosas con las que todavía no cumplíamos y no pude hacer el envío. Pero si hubiera mandado, por más que cumplía con todo lo formal, una vez que el producto llegaba allá, no se podía vender. Entonces sí, es importante fijarse en lo que es las condiciones de acceso, pero lo que te puedan dar de acá, y también en pedir en destino. Siempre pensar en pedir en destino, incluso si contratan o hacen consultas de temas tributarios, de temas legales o contables. Buscar a alguien en destino, porque hay cosas que las conoce solo el que está en la línea de fuego. Mismo un despachante de aduana, agente de carga, también validarlo en destino. Y acá que les mencionaba esta plataforma que se llama Fair o Faire, y hay algunas otras que son, para cada industria hay cada vez más plataformas B2B. Otro recurso que es súper específico, es siempre a final de año, todos publican reportes de tendencias y reportes de cosas que pasaron en el año, y hay cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, el de FAIR tiene cuáles son las palabras que más buscaron los clientes. Entonces eso para tu SEO
es súper importante. ¿Cuáles son los productos que más se vendieron? ¿Cuáles son las tendencias? ¿En qué mercados buscaron tal cosa? Por ejemplo, una cosa que vi era instrumentos musicales para niños en Alemania. Era algo que más buscaban. O en Inglaterra, cosmética para hombres. O piedras semipreciosas era uno de los productos más buscados. Entonces, tomarse el tiempo para leer y para mirar esa información y activar los datos, porque hay mucha información, pero los datos hay que activarlos. Entonces, una vez que nosotros empezamos a usar eso a nuestro beneficio, dirigimos mucho mejor la información. Si ustedes saben, por ejemplo, ustedes hacen instrumentos musicales para niños y leen un informe que dice que en Alemania es donde se estaban demandando más en determinado periodo. Bueno, si hacen una campaña de marketing digital, por ejemplo, va a ser mucho más efectiva si la enfocan en Alemania que si hacen algo global. O van a empezar a hablarle al comprador alemán que antes capaz que ni lo miraban o no lo tenían en cuenta. Entonces, sí, eso es un recurso súper interesante. Totalmente, y acá nos hacen dos preguntas que están muy relacionadas, que las voy a hacer un merge. Uno nos pregunta qué ferias internacionales de servicios existen, y acá Alexander nos pregunta, Alexander Vidaurre, cómo puedo acceder a ferias internacionales a través de Conecta Américas. Así que aprovecho para comentarles que justo vamos a tener una feria en junio, específicamente para servicios, que es lo que nos estaban preguntando algunos, que es Outsource to LAC. Outsource to LAC es un evento de Conecta Américas que justamente para conectarse con compradores internacionales que quieren abastecerse de servicios de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, y va a tener lugar, si no me equivoco, 14 y 15 de junio de este año en Jamaica, en Montego Bay. Y de hecho, Conecta Américas, para apoyar a las pymes, a todos ustedes que quieren acceder a esto, va a estar dando vouchers para que ustedes puedan suplir algunos de los costos, como pueden ser o de hotel o aéreos y demás. Entonces, si quieren formar parte de Outsource to LAC, yo acá en el chat les voy a dejar este miércoles. Vamos a tener una sesión, esto es por fuera de Semana Comex, vamos a tener una sesión donde vamos a hablar más de Outsource to LAC, de cómo pueden acceder a estos vouchers si ustedes ofrecen servicios y quieren presentarse ahí en la Feria de Jamaica. Así que si se registran ahí este miércoles, vamos a tener la sesión de Hablemos, así se llama. Vamos a tener la sesión de Hablemos donde vamos a comentar un poco más de cómo pueden participar. Así que justo conectando con estas preguntas que nos hacen de ferias de servicios y cómo Conecta Américas puede apoyar, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar eso. Y estamos casi al final. Yo creo que, bueno, no sé si nos da tiempo para más preguntas. Tenemos 102 preguntas todavía que no respondimos, o sea, es un montón. Realmente es un tema que es súper interesante porque cuando uno empieza, ¿no?, a pensar en exportar o incluso expandirse a nuevos mercados, la principal duda es ¿a dónde voy? ¿Dónde puedo tener éxito? Así que es un tema que realmente genera muchas inquietudes. Está bueno que tengamos estos espacios, que podamos aprovechar un montón la experiencia que tiene Andrea, que es vasta, que es enorme, la experiencia y el conocimiento que tiene. Así que quiero aprovechar, André, para agradecerte por tu tiempo, por esta hora que nos Bueno, dedicaste a todos nosotros. Muchos ya nos están agradeciendo acá, están utilizando la parte de preguntas para agradecer por responder, por tomarte el tiempo, por ser tan clara en tu descripción, así que aprovecho y también te extiendo yo también ese agradecimiento. muchas gracias, muchas gracias. Un comentario respecto a lo que son ferias de servicios. Me consta que Outsource to LAC, porque conozco empresas que han participado, es un evento súper interesante y les recomiendo que vayan. Pero también, cuando hablamos de servicios, es importante entender la industria y cómo funciona la industria. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una de las empresas con las que trabajo es una empresa que es un estudio de arquitectura que está enfocado en locales de retail. ¿Ah? Entonces, este estudio de arquitectura tiene que ir a eventos de retail. ¿Y a qué eventos de retail? Por ejemplo, hay uno que se llama Shop Talk, que es donde está toda la industria vinculada al retail y todo lo que es la tecnología. Es ahí donde va la industria. O por ejemplo, les pongo otro caso, una empresa de tecnología que me dice, bueno, lo que pasa es que yo desarrollo en base a Adobe mis productos y tengo un partnership con Microsoft. ¿Qué hace esa empresa? Va a todos los eventos de Microsoft y a los de Adobe. Entonces, ahí es donde empieza a tomar relevancia la estrategia y conocer cómo se mueve la industria, porque es ahí las acciones que hagamos se derivan de eso.
Totalmente, totalmente. Cuando hablamos de servicio es absolutamente amplio, es como hablar una industria de bienes. ¿De qué bienes? Puede ser una fruta, Claro. puede ser una maquinaria. Entonces, con servicios ocurre exactamente lo mismo, no porque servicio todo aplica, así que no dejen siempre de hacer ese análisis si realmente la feria es útil para mi modelo de negocios. Gracias, Andrés, por eso. Y yo simplemente, antes de terminar, ya estamos terminando, son en punto, unos avisos parroquiales porque recibimos muchas consultas sobre algunos temas que aprovecho ahora para dilucidar. Uno sobre el link de acceso para las próximas sesiones. Cada uno recibe en su correo el link de acceso personal de ustedes, de acuerdo al mail que registraron, y ese mismo link es el que pueden utilizar en todas las sesiones próximas. Es exactamente el mismo. De hecho, cuando reciben un mail una hora antes de cada sesión, ahí nosotros se los recordamos siempre una hora antes, y pueden agregarlo al calendario, así no se les pasa y lo tienen ahí ya fácil en la agenda de ustedes. Pueden agregarlo, así que ese es mi consejo, pero es el mismo link para todas las sesiones. Y muchos nos preguntan por la asistencia nuevamente, que se suman 10 minutos tarde o se tienen que retirar 5 minutos antes de que acabe por el tema de la asistencia y la solicitud del certificado de participación. No se preocupen, nosotros acá sabemos todos los que se han registrado, además si quieren revivir esos minutos que se perdieron. Ahora, al finalizar el día, después de esta sesión, cuando cortamos, van a estar recibiendo en una horita un correo con todas las sesiones que vimos hoy, las grabaciones de todas las que vimos hoy, para que mañana ya estén como update con los temas, y con todo esto que estuvo diciendo Andre ahora, lo que vimos en la semana, en las sesiones de la mañana, las herramientas que pueden utilizar, que estuvimos hablando, algunos tips, material descargable, alguien hablaba ahí en las preguntas sobre el Pestel, sobre el FODA, tenemos herramientas para ustedes que se las vamos a enviar en este correo, así que estén atentos a sus mails, que todos los días, al finalizar el día, vamos a mandarle el mail de catch up para darles un resumen, ¿no?, de todo lo que pasó, porque es demasiada información, sabemos, y a veces compactado en una hora puede ser mucha información, así que para que tranquilo después puedan verlo y revivir todo, les mandamos ese correo. Así que con esto me despido. Gracias a Andre de nuevo, gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final, y nos vemos en las próximas sesiones. No se olviden que tenemos 2 sesiones todos los días a la misma hora de las 2 sesiones que tuvimos hoy hasta el viernes. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, chau, chau.